Buenos días, hermanos. Soy del Ministerio Católico en Espíritu y en Verdad. Este día me ha tocado meditar el Evangelio y está tomado en San Marcos, capítulo 12, versículo 18 al 27. Y todo lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resucitan los muertos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. ¿Qué será el heredero del difunto? Pues bien, había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar herederos, y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó: ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios, pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que será en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en esta mañana, como dice la palabra de Dios, nos viene y nos habla una vez más en este día, en el Evangelio, a través de San Marcos, que la pregunta es: ¿resucitan los muertos? Pues, así como dice la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, que la mujer se casó con varios hombres, ya no se van a ver allá arriba, allá en el cielo, ya no se van a volver a casar, ya no van a venir, como van a resucitar, pero siempre y cuando ese matrimonio esté Dios y hayan servido a Dios, serán en el cielo ángeles. Hoy en este día viene y nos habla como matrimonios también. ¿Por qué? Porque los matrimonios es para servirle a Dios, es para entregárselos a Él. No es solo casarse y hasta ahí, ya cumplimos ese sacramento, no. Si un matrimonio le sirve a Dios y está con Dios ese matrimonio, ellos serán ángeles en el cielo. Ese matrimonio se va a ir para el cielo. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que hacen los matrimonios es solo recibir ese sacramento y hasta ahí quedan. Como es el último, ya vamos para el cielo. Y no. Es de trabajar. Si estamos en este mundo y tú te has casado, es de trabajar para conseguir y poder obtener la salvación. Como dice la palabra de Dios, nosotros ya no nos vamos a volver. Si tú te vas con Dios, siempre y cuando haces las cosas bien, te vas a ir con Él. Y si no lo hiciste, serás lanzado en el fuego, en el lago de fuego, que es el infierno. Hoy en ese día, hermano y hermana, el Señor viene y te habla a ti. No solo viene y les habla a los adultos, no, es también para ti, joven, para los jóvenes. Lo que hoy en día la palabra de Dios viene y nos habla y te dice que la palabra de Dios es para entenderla. No es solo para que se quede aquí. Si tú tienes una Biblia, si tú tienes a alguien que te esté orientando, o alguien, o alguna persona que es instrumento de Dios, que te lleva la palabra de Dios, para entenderla y no quedar ignorantes. Porque aquí preguntaban que si ellos resucitan, se van a volver a casar, y cuando realmente no. Y hasta Dios le dice: ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. A veces nosotros nos equivocamos con decir, nosotros vamos a venir y vamos, por ejemplo, así como les dije al principio, solo es hacer las cosas bien en este mundo para poder llegar allá y ver la gloria de Dios. Y no solo es de basarnos y decir,
que nosotros hacemos esto y lo otro y en realidad nuestro corazón todavía está en el mundo. Cuando nuestras ganas están decir, estoy acá sirviéndole a Dios, pero al salir de ese servicio nosotros volvemos a lo mismo. Volver a lo que yo he dejado en mi casa, o volver a lo que yo he dejado en mi escuela, o en mi colegio, o en mi trabajo, volver lo mismo y hacerlo diario, lo que yo hacía. Y hoy en día la palabra de Dios dice, es para entenderla. Si tú no la entiendes todavía, si tú no has llegado a entenderla, pide discernimiento, a discernir la palabra, para poder entender lo que Dios nos quiere dar, entender en esta Biblia. No busquemos en internet, pues, en cualquier aplicación vienen, y de ahí, como hay un video y se refiere a la Biblia, pues de ahí nosotros vamos a tomar eso, que eso también es verdad. Y cuando en realidad allá en las redes sociales no es lo mismo. Ahí en las redes sociales te van a engañar. No te bases, porque tengo mi celular, porque tengo redes sociales, pues ahí lo tengo todo, ahí habla de Dios. A veces muchos nos equivocamos y pensamos que allá afuera nos va a hablar, cuando en realidad aquí está. Si tú tienes una Biblia, ¿por qué no la ocupas? ¿Por qué no la ocupamos para ver? Si tú no la entiendes todavía, busca acá para poder, porque poco a poco la palabra de Dios te va llevando a la verdad. Por eso es agradecer cuando alguien viene y te habla a ti de la palabra de Dios, y a veces nos hacemos los oídos sordos. Y cuando realmente lo que el Señor quiere dar a entender es buscar la santidad. Buscar la santidad. A todos, no nos está hablando solo a los mayores, no les está hablando a los que ya son casados o los que ya saben de Dios, nos está hablando a todos, porque hoy hasta un niño entiende lo bueno y lo malo. Hasta los niños entienden hoy en día qué es lo bueno y lo malo. Y a veces nosotros mismos lo hacemos, que se lo lleva el enemigo. Nosotros mismos somos causa para que esa alma de un niño se pierda. Hoy en este día el Señor viene y nos habla una vez más para poder entender la palabra de Dios. Tal vez es algo duro lo que Jesús le dice, pero es la verdad. Porque es llegar a esa confusión que ellos piensan que al resucitar ellos mismos se van a volver a casar, y ya no. Van a ser seres espirituales en el reino de Dios. Van a venir y van a resucitar, sí, pero para irse con Él. Pero si tú no hiciste las cosas bien, te van a lanzar en el lago de fuego. Y es lo que hoy en día Él viene y nos habla, como dice la palabra de Dios. En cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Nosotros estamos sirviéndole a un Dios vivo, no le estamos sirviendo a un Dios muerto. Porque Dios resucitó, Jesús resucitó, vino y resucitó. Resucitó para que este mundo tenga la salvación. Él se entregó para que este mundo pueda ver y abrir los ojos y no nos perdamos en las cosas del mundo. La palabra de Dios viene y nos habla y te dice que Dios no es un Dios de muertos. Siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien, vamos a ir con Él. Y si no, te vas a ir al infierno. Y es la palabra de Dios que nos habla una vez más. Y hermano y hermana, yo te digo en esta mañana, si hay algo que nosotros todavía hay en nuestros corazones que no nos deja vivir tranquilos o pensar tranquilos en nuestra mente, no se calla. Busca a Dios. Conviértete y arrepiéntete ahora que el Señor nos está dando una oportunidad. Busca a Dios, porque Jesús entregó la vida por ti y Él no quiere que sus hijos se vayan y se pierdan. Y hoy en día el Señor te dice a ti, tú que me estás escuchando y vas a ver este video,
Busquemos la salvación para vivir en santidad. Jóvenes, adultos, hasta los niños, porque los niños entienden. Busquemos la santidad para poder estar con Él. Hermanos y hermanas, pues esta ha sido la meditación de la palabra de Dios. Pues aquí falta mucho, pero es la palabra de Dios y es el Evangelio. Leámonos y ustedes mediten en sus casitas. Y hay que hablar siempre. Siempre hay que decirlo. Dios es siempre el que nos cuida, te cuida a ti, nos cuida a todos los hijos, siempre y cuando nosotros le servimos a Dios. Este ha sido todo, hermanos. Que Dios me lo bendiga y que tengan un lindo día. Bendiciones.